Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal.
es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo programa de Cita Médica, este espacio de salud de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para el día de hoy hemos convocado la participación del doctor Antonio Palacios. Él es cirujano de cabeza y cuello de nuestra Casa de Salud y precisamente vamos a hablar sobre esta especialidad que pocas veces las conocemos, la vinculamos con otras y realmente no comprendemos de qué se trata. Para ello, la participación del doctor Palacios por primera ocasión en el programa Cita Médica. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y bueno, gracias por la invitación al tema, que me parece que es muy importante se sepa en la comunidad de qué se trata la especialidad. Precisamente aquí en nuestra Casa de Salud contamos con esta especialidad al servicio de la ciudadanía, una vez que ya los pacientes han sido derivados de otras especialidades, de otras casas de salud. Y como ya lo había dicho anteriormente, es importante que comprendamos en qué consiste esta especialidad de la cirugía de cabeza y cuello. Doctor, usted tiene la palabra. Ya, bueno, la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, que en realidad es una especialidad derivada, por llamarla así, una subespecialidad, nace de cirujanos y en ciertos sitios también de otorrinos. O sea, nace de la especialidad de cirugía general o de la especialidad de otorrinolaringología. Y es una especialidad o una subespecialidad que trata tumores tanto benignos como malignos. Cuando yo digo benignos quiere decir que son masas que no son cáncer, y cuando digo malignos quiere decir que son cáncer, que se encuentran en el territorio de la cabeza y el cuello, exceptuando la parte del endocráneo o del cerebro, que eso compete al neurocirujano. En el manejo de estos tumores se incluyen, por ejemplo, el cáncer de piel en cabeza y cuello, la patología de glándulas salivares, la patología endocrina de cabeza y cuello, como es tiroides y paratiroides, y la patología tumoral de lo que se llama o se conoce como el tracto aéreo digestivo superior, que es lo que sería boca, orofaringe, faringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe. Básicamente eso sería lo que compete en sí a la especialidad. Ahora, doctor, usted ya nos ha explicado a grosso modo de qué se trata esta especialidad y cómo se distingue de otras, que quizá esa es la confusión que principalmente se genera en la comunidad. ¿Cuáles usted puede describir como las principales diferencias que existen con respecto, vamos por áreas, ¿no? Con el área de neurocirugía, de otorrinolaringología o la misma cirugía bucomaxilofacial, entre otras, ¿no? Porque incluso cuando hablamos del tratamiento el abordaje de estos tumores también podemos involucrar lo que es la cirugía oncológica. Entonces, para ir entendiendo un poco cuál es la diferencia. Sí, bueno, primero para empezar, cabeza y cuello muchas veces es multidisciplinar. Y justo con estas áreas que menciona se pueden compartir áreas de trabajo, ya que o trabajo en conjunto, ya que la topografía de las lesiones pueden estar en áreas involucradas por las mismas especialidades.
Entonces, en neurocirugía, generalmente ellos lo que tratan es sistema nervioso central y periférico. Entonces, cuando hablamos de central, estamos hablando de la parte del cerebro, y no necesariamente solamente la parte del cerebro, sino también la base del cráneo. La base del cráneo es como la porción inferior del cerebro que ya va hacia la parte de la cabeza. Entonces, esa área generalmente es trabajada en conjunto, la base del cráneo, entre cirugía de cabeza y cuello y neurocirugía, pero ya la parte de en sí del cerebro corresponde a neurocirugía. Ahora, cuando hablamos de otorrinolaringología, generalmente ellos se dedican al manejo de nariz, laringe, oído, y generalmente lo hacen en patología benigna. Y también manejan muy bien la parte clínica. Ahora, como yo mencioné, cirugía de cabeza y cuello puede ser también una subespecialidad de otorrinolaringología, es decir, podemos tener un cirujano de cabeza y cuello que hizo previamente otorrinolaringología. En bucomaxilofacial, pues ellos tratan los defectos ortognáticos o fracturas del macizo facial, ¿sí? Llámese prognatismo o retrognatia o fracturas del macizo facial. Y en el tema de cirugía oncológica, pues ellos tratan muy bien la patología oncológica de cabeza y cuello. Ahora, cabeza y cuello no solo es cáncer, cabeza y cuello también es patología benigna, ¿sí? Podemos tener tumores que son benignos y eso sale del área del cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo es como decir cirujano de cáncer, y el cirujano oncólogo, aparte de tratar solamente el área de cabeza y cuello, pues también se dedica a otras áreas del cuerpo como es mama, gastrointestinal, tejidos blandos. Perfecto, doctor. Entonces, de acuerdo a la especificación que usted nos ha dado, se da el tratamiento a estas lesiones benignas. Ahora, mucho se escucha, y quizás esa es la confusión que se da entre la ciudadanía sobre el tratamiento de la tiroides, y esto se lo relaciona con lo que es la cirugía de cabeza y cuello, y quizá esa es la principal equivocación que tenemos al solo pensar que se dedica a ello. ¿Cuáles serían las principales lesiones o tumores que se abordan desde la cirugía de cabeza y cuello? Esta relación probablemente ya venga desde la historia, porque cabeza y cuello en realidad nace con las primeras cirugías de tiroides que datan probablemente de 950 años después de Cristo, con un médico anatomista en España, Albucasis, y de ahí para allá han venido un montón de médicos, cirujanos, anatomistas y fisiólogos en el tema de cabeza y cuello, y destacan, por decir, Theodor Kocher, que fue el primer cirujano ganador del premio Nobel en 1909. Él ganó el premio Nobel justamente por estudios en la tiroides, tanto de fisiología como de anatomía, y él logró reducir la mortalidad, que era cercana al 90%, al 0,18% en el manejo de la tiroides. También estuvo el profesor de él, que fue Billroth, que realizó la primera laringectomía. Entonces, pero la tiroides fue la más representativa. Entonces, de ahí se relaciona generalmente la cirugía de tiroides con el cirujano de cabeza y cuello, y de hecho es la cirugía más representativa. Pero como mencioné, el cirujano de cabeza y cuello trata patología benigna y maligna del territorio de cabeza y cuello, exceptuando lo que es el cerebro. Entonces, ahí podemos tener una patología bastante común, como es sobre todo poblaciones como acá de la sierra, que están bien expuestas a la incidencia directa del sol, en áreas muy expuestas, como es el cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? Podemos tener el tema de los tumores del tracto aéreo digestivo, el carcinoma espinocelular, que se da mucho en pacientes que son fumadores activos crónicos. El tabaco es la principal causa de este cáncer, y que generalmente son cánceres agresivos. Tenemos la patología, los tumores que pueden ser benignos o malignos de glándulas salivares. Las glándulas salivares mayores tenemos las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares y las sublinguales. Y también podemos tener glándulas menores, que son casi microscópicas, que se encuentran en toda la mucosa desde la boca hasta el esófago. Tenemos lesiones de paratiroides, que son glándulas, generalmente estos tumores son benignos en su mayoría, y son glándulas que se encuentran atrás de la tiroides. Entonces tenemos síndromes genéticos, tenemos malformaciones congénitas de los arcos branquiales, que son malformaciones con las que la persona nace y que en alguna época de su vida se van a demostrar como masas.
podemos hacer el manejo también de tumores vasculares del cuello, que también lo hace cirugía vascular, como son los glomus carotidios o los paragangliomas carotidios. Entonces, básicamente eso es la actuación del cirujano de cabeza y cuello. Entonces, no es solo tiroides. En sí, tiroides es la cirugía más representativa, que más se presenta en la consulta y en el manejo o la experiencia que tiene un cirujano de cabeza y cuello. Ahora entendemos que por la complejidad también que tiene esta especialidad es precisamente abordada en casas de salud o en hospitales de tercer nivel. De hecho, nuestra casa de salud del Hospital Eugenio Espejo tiene o cuenta con este servicio y esta especialidad. En cuanto a la salud pública de aquí de nuestro país, ¿existe tal vez en otras instituciones o únicamente aquí? Verás, como tal, como especialidad o como unidad de servicio, ya en la parte técnica administrativa, no existe cirugía de cabeza y cuello. Es tanto así que yo aquí me encuentro como miembro del servicio de cirugía general. Entonces me desarrollo dentro del staff de cirugía general y realizo las labores de cirujano de cabeza y cuello. Otro hospital que también tiene a nivel de salud pública especialistas en cabeza y cuello y que realizan actividades de cirugía de cabeza y cuello es el Hospital Carlos Andrade Marín. Sé que en Ambato existe también un cirujano de cabeza y cuello, pero realmente ninguno de estos hospitales existe como tal, ni la partida por parte como partida de cirujano de cabeza y cuello, ni la especialidad o servicio de cirugía de cabeza y cuello. Y tal vez esto sí es una limitante para el correcto desenvolvimiento y manejo de esta área, porque cirugía de cabeza y cuello se trata no solo de la resección de los tumores, sino se trata de la resección, de la reconstrucción y la rehabilitación de estos pacientes, porque muchas veces estas cirugías tienden a ser bastante cruentas y mórbidas, entonces es un manejo extenso. Y muchas veces esto limita, se vuelve una limitante el no tener un espacio realmente en donde uno pueda hacer tanto en la consulta la planificación quirúrgica, en la cirugía desarrollar correctamente el procedimiento y en el posoperatorio la rehabilitación del paciente. Importante la aclaración que nos comenta aquí el doctor Antonio Palacios. Con él estamos conversando el día de hoy sobre esta especialidad. ¿De qué se trata la cirugía de cabeza y cuello? Para lograr la comprensión exacta de este tratamiento. Nos vamos a ir a una primera pausa. Les recordamos que ustedes pueden enviarnos inquietudes o alguna consulta que tengan para aprovechar la presencia del doctor a nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Sigan nuestra transmisión en @rconexionvital en Facebook y también en la cuenta oficial de Facebook del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Regresamos en breves minutos. Este es su programa Cita Médica. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones.
Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Yo soy modista, pero a veces también trabajo en la construcción. A mí me falta un poco del factor 8. Tengo que ponerme semanal la dosis para andar bien. Por si acaso me suceda algo, ya estoy preparado. Ya tengo el factor 8, si me corto me cicatriza. Cuando yo me tenía un golpe y se me hinchaba feo y no me paraba la sangre, ahí creo que era hemofílico. Esta es la hemofilia, uno está propenso a las hemorragias. Y uno aplicándose el factor 8, ya no. Yo me siento chévere cuando me pongo. Hasta el color del semblante de la piel me cambia. O sea, esto prácticamente a la persona hemofílica le salva la vida. Mantenerte informado es nuestra prioridad. La unidad de admisiones del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo dispone de alternativas para el agendamiento o reagendamiento de citas médicas y exámenes complementarios. Puede comunicarse al correo agendamiento.admisiones@gmail.com o vía WhatsApp al 099 59 35 48 4. Recuerde, es importante adjuntar la cita médica, sea subsecuente, interconsulta o procedimientos, y el pedido de exámenes. Puede consultar la fecha de sus citas en nuestra página web www.hee.gov.es, opción Servicios en línea, consulta de turnos. Es un placer atenderle de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas. En el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, somos más que un hospital. Ya había escuchado anteriormente que personas de provincia vienen acá al Hospital Eugenio Espejo a hacerse atender y que la atención es muy buena, sinceramente. Y yo lo comprobé ahora y es verdad. Recién tuve una participación, después de eso vi que mi cuerpo se estaba hinchando. Decidimos venir acá a descartar si era alguna insuficiencia renal, si era algo de los riñones. Pero con los exámenes que me pude realizar en el Hospital Eugenio Espejo, todo salió que de los riñones no tiene nada que ver con la hinchazón y que mis riñones siguen funcionando bien. El médico que me atendió me dijo que me mantenga con los controles para descartar algún tipo de dificultad en mi salud. Entonces ahorita sigo yendo al hospital. Fue muy buena la atención, la verdad, 100% recomendable el Hospital Eugenio Espejo. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Para quienes nos siguen también a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en www.hee.gov.es, eligiendo la opción radio, y también pues para quienes siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook. Les recordamos que posterior al programa lo podrán encontrar en la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también en nuestra cuenta oficial de Spotify como Radio Conexión Vital. El día de hoy estamos dialogando con el doctor Antonio Palacios. Él es especialista y cirujano de cabeza y cuello de nuestra Casa de Salud, y con él estamos comprendiendo un poco más a qué se refiere esta especialidad, qué lesiones o qué tratamientos aborda en cuanto a lo que tiene que ver con tumores. Y doctor, bueno, estábamos hablando un poco sobre la situación tanto aquí en la ciudad, en el Ecuador, y sería importante también conocer cómo es la realidad en cuanto al manejo de patologías quirúrgicas de cabeza y cuello en la región andina, en América del Sur. Sí, para empezar, diré que el desarrollo de la cirugía de cabeza y cuello tiene una influencia americana, ¿sí? En cabeza y cuello probablemente el primer servicio o los primeros cirujanos de cabeza y cuello como tal fueron en Brasil. El doctor Frank Barbosa, por allá en el año de 1967, creó el primer servicio y luego la primera sociedad de cirugía de cabeza y cuello en Latinoamérica, que es en Brasil. Unos 4 años más tarde aproximadamente en Argentina, igual con influencia de médicos del Dr. Conley, un médico americano, cirujano famoso, se creó la cirugía de cabeza y cuello en Argentina. Posteriormente, a años subsecuentes, fue en Chile. Posterior a esto, por 1979, más o menos, 1980, ya se crea la Sociedad de Federaciones, o la Federación de Sociedades de Cirugía de Cabeza y Cuello en América Latina. Entonces, al momento, en realidad, en varios países de la región ya existe la especialidad como tal. Brasil, que probablemente sea la que más años tenga, tenemos en Perú, Chile, existe en Colombia, existe en Argentina, en Paraguay. En Paraguay en el 2008 se creó la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello. En ese país fue impulsado más que por los cirujanos, por los otorrinos, laringólogos. Pero en la región ha sido dependiente generalmente o de cirugía general derivada o de otorrinolaringología. Tenemos ya sociedades bien conformadas en estos países y por lo tanto la especialidad está bien establecida, ¿sí? En Perú generalmente no deriva de una subespecialidad, el posgrado allá se hace de acceso directo, pero también está bien conformada la sociedad de cirugía de cabeza y cuello y está bien establecida. Entonces realmente es algo que ya lleva años. En Brasil más de 60 años ya la especialidad. En el país realmente es una especialidad, por decirlo así, relativamente nueva. Antes quienes trataban este tipo de tumores en esencia eran los cirujanos, que lo siguen haciendo, ¿no? Muy bien, los cirujanos oncólogos. Ahora, doctor, bueno, tenemos una pregunta y agradecemos a las personas que se van comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 097 97 22 45 9 y nos consultan si el tratamiento de los nódulos tiroideos es competencia de cirugía de cabeza y cuello o en qué momento incide su participación. Un tema bien polémico, bien controversial y a veces que crea hasta conflictos. Y yo soy cirujano general primero y luego soy cirujano de cabeza y cuello. Yo pienso que la patología tiroidea debe tratarla quien mejor la sepa tratar, ¿sí? Porque no es solo el acto quirúrgico. La patología de tiroides tiene mucha parte clínica, ¿sí? Entonces, quien la mejor sepa tratar, pues está bien
bien hecho. En este caso, tradicionalmente en el país, durante muchos años fue tratada por cirugía general. Luego fue tratada de igual manera, muy bien hecha por los cirujanos oncólogos. Ya actualmente existimos contados cirujanos de cabeza y cuello en el país y se la está haciendo igual, de una manera excelente. Entonces yo pienso que ese tema, la respuesta sería que quien mejor conozca la enfermedad va a brindar un excelente tratamiento, ¿sí? En esencia, la cirugía de tiroides es la cirugía más realizada por el cirujano de cabeza y cuello, ¿sí? Es como hablar más o menos de un cirujano general, la cirugía de apéndice o vesícula, más o menos para hacer esa relación. Ahora, doctor, bueno, de acuerdo a su experticia, los años que usted ya ha adquirido de experiencia, ¿qué tan importante resulta este manejo multidisciplinar para tratar una patología que corresponde a cirugía de cabeza y cuello? Esencial, porque generalmente estos tumores se encuentran en un sitio anatómico complejo, por decirlo así. Porque tanto en la cabeza como en el cuello nosotros tenemos estructuras vasculares y nerviosas, y tenemos también la parte estética. Entonces es un área compleja de tratar. Entonces el manejo multidisciplinar es muy importante. Entonces, cirugía de cabeza y cuello se relaciona mucho con, en la parte de endocrinología, en la parte de tiroides y paratiroides, con el servicio de endocrinología. Con neurocirugía, como ya lo comentamos, en tumores de base de cráneo, se relaciona con otorrinolaringología, cuando uno tiene que acceder a las partes que son muy conocidas por ellas, como es la parte del oído interno, el oído medio. También la parte de la nasofaringe, se relaciona con cirugía vascular, con radiooncología, con oncología clínica, hematología también, el tema de los linfomas de cabeza y cuello. Entonces realmente es una con patología, con cirugía plástica y reconstructiva. Entonces cirugía de cabeza y cuello es una especialidad que necesita tener una interconexión bien establecida y bien amigable con las otras especialidades, como ya mencioné, y esto en beneficio del paciente, ¿no? No se trata así como decir yo soy la estrellita y voy a brillar, no, realmente se trata de hacer una conexión y consensuar criterios para que esto vaya en beneficio del tratamiento del paciente. Y doctor, bueno, ya habíamos hablado sobre ello, pero es importante para informar a las personas que se siguen conectando a esta transmisión, el conocer cuáles son los tumores que principalmente se tratan a través de cirugía de cabeza y cuello. Los tumores más frecuentes en la consulta es tiroides de largo. O sea, ahorita ya ha bajado por temas de logística el número de pacientes, pero al inicio yo tenía aproximadamente 40 o 45 pacientes en mi consulta, y de esos pacientes probablemente 35 eran tiroides. Entonces, de largo, la patología más frecuente es tiroides. Y esto también tiene que ver porque ha habido una incidencia a nivel mundial de cáncer de tiroides. Se cree que esto tenga que ver un poco con el sobrediagnóstico en tumores pequeños, pero no es del todo cierto o exacta esa hipótesis, porque también se ha visto que los tumores grandes de tiroides han tenido un aumento en aproximadamente 20 al 25%. Entonces, lo cierto es que la incidencia de tiroides ha aumentado mucho. Aquí en el Ecuador, hasta el 2001, la incidencia era más o menos de 3 por 100.000 habitantes. En el 2016 se reportó que era de 22 casos por 100.000 habitantes. O sea, es bastante la diferencia en esos años en el aumento del cáncer de tiroides. Y no han aumentado solo las formas iniciales, también las formas avanzadas del cáncer de tiroides. Entonces, de largo, la enfermedad más frecuente es el cáncer de tiroides. Pero yo pienso que hay otras enfermedades también que son subdiagnosticadas. Por decir, el tema del hiperparatiroidismo es una enfermedad subdiagnosticada, y que el tratamiento, sobre todo en el primario, en el hiperparatiroidismo primario, el tratamiento quirúrgico es esencial y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, muchas veces también es el desconocimiento. ¿Sí? Doctor, tenemos otra consulta y precisamente se trata sobre este tema que usted había hablado en este momento. ¿Cuál es la calidad de vida que se le otorga a una persona que ha sido intervenida a alguna especialidad a través de la cirugía de cabeza y cuello? ¿Cómo es su calidad de vida posterior a la cirugía? Eso depende del diagnóstico y la patología.
en el tema que yo te comentaba de paratiroides, cuando ya el paciente tiene una indicación quirúrgica, ese paciente, la calidad de vida mejora muchísimo, muchísimo. Yo tengo pacientes con insuficiencia renal que el tratamiento inicial es clínico, pero ya cuando el tratamiento clínico falla y ellos tienen indicación de cirugía, esos pacientes son pacientes que no pueden caminar por su osteoporosis, no pueden moverse o se fracturan solo con verlos, por decir así. Y con la cirugía mejoran mucho, luego ya caminan, luego hacen una vida casi normal. Ahora, vamos a otro lado, el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides generalmente es un cáncer, en la mayoría, no en todos, que tiene una evolución lenta, sobre todo por porcentajes de la forma clásica. Entonces, cuando se tratan sin un buen tratamiento, su pronóstico es excelente. Pero existen enfermedades más agresivas, por ejemplo, un cáncer de boca. El cáncer de boca es agresivo desde el inicio y por lo tanto el tratamiento es agresivo. El manejo del cáncer de boca es quirúrgico hasta que el tumor sea irresecable. ¿Qué quiere decir irresecable? Que toma estructuras muy importantes para la vida, que si se las reseca, o sea, no va a tener sentido, como arteria carótida, base de cráneo, le envuelve todo el esófago. Entonces el cáncer de boca, si es resecable, hay que resecar y luego hacer la terapia adyuvante. Y la calidad de vida obviamente disminuye bastante, por decirlo así. Un paciente que generalmente hay que sacarle la lengua, la mitad de la lengua, más de la mitad de la lengua, el piso de la boca, a veces quedan deformados, muchos pacientes quedan deformados, pero quedan vivos, ¿sí? Y obviamente viene el tema de la rehabilitación, como yo le comentaba, que es muy importante. O sea, uno no se puede lanzar a hacer una cirugía tan extensa que probablemente le va a salir bien la cirugía y oncológicamente va a ser bastante buena, pero si uno no tiene el manejo multidisciplinar, la infraestructura para hacerlo, no tiene un manejo de rehabilitación buena, entonces el paciente, realmente la calidad de vida va a ser pésima. Yo hago la comparación, por decir, aquí en el país se le tiene mucho temor a la laringectomía total, o sea, sacar la caja de la voz, por decirlo así, por cáncer. Incluso yo creo que a veces se prefiere que ese paciente muera por ese cáncer a tener una calidad de vida sin laringe o no poder hablar, pero no es tan cierto. Y ahí en Brasil, donde yo me formé, existe el coro de Sao Paulo de pacientes laringectomizados. Ellos cantan, porque hay formas de rehabilitar la voz. Ya no es la misma voz, pero hay voz. Y esos pacientes cantan. Entonces los pacientes tienen una calidad de vida muy buena y generalmente viven 20 años sin enfermedad. O sea, estamos dando vida y calidad de vida. Pero para dar esto necesitamos, obviamente, tener una infraestructura y un manejo multidisciplinar bien establecido, ¿sí? Y doctor, ¿cabe la posibilidad de que algún paciente que ya ha sido, o se le ha realizado una cirugía por alguna patología que sea dentro del ámbito de su competencia, que pueda volver a generar, no sé, algún tumor, por así decirlo, y que tenga que nuevamente ser intervenido desde su especialidad? Bueno, en el tema de cabeza y cuello, sobre todo en los tumores malignos, en cáncer siempre, por más tranquilo que sea el cáncer, siempre hay el riesgo de que la enfermedad recidive. ¿Qué quiere decir recidive o recurra? Que la enfermedad vuelva, ¿sí? O puede existir el riesgo de que la enfermedad persista. ¿Qué quiere decir que la enfermedad persista? Que realmente el tratamiento no logró resecar todo el tumor y esa enfermedad persistió, o sea, se mantuvo. En esas dos situaciones es muy probable que el paciente tenga que someterse a una nueva cirugía, ¿sí? Sobre todo si, bueno, se sometió a un tratamiento adyuvante, quiere decir a un tratamiento de oncología, ya sea con medicación oncológica, quimioterapia o radioterapia o los dos, y la enfermedad persistiera o recurriera, entonces muchas veces se tiene que hacer una cirugía de rescate, lo que se conoce, ¿sí? Perfecto, doctor. Y bueno, ya para ir terminando con esta importante entrevista, como usted ya lo había dicho, quizá el tumor en tiroides es uno de los que principalmente se aborda desde esta especialidad, pero entonces dejemos claro, ¿un cirujano de tiroides es lo mismo que un cirujano endocrino o lo mismo que un cirujano de cabeza y cuello o no? El cirujano de tiroides puede ser un cirujano general que maneja muy bien, si es que lo maneja, no es que todo cirujano general sabe manejar bien tiroides, eso tampoco es cierto. Si lo maneja bien, puede ser el cirujano general. El cirujano oncólogo, si lo maneja bien, lo maneja muy bien, puede ser o es un cirujano de tiroides. Y el cirujano de cabeza y cuello, en esencia, sí es la cirugía que más realiza. El cirujano endocrino,
Esa figura acá en América no existe mucho. Esa figura es un poco más europea. Y el cirujano endocrino deriva del cirujano general, que se dedica a tratar las glándulas endocrinas. Pero en el cuello tenemos dos glándulas endocrinas. Dos tipos de glándulas endocrinas. Tenemos la tiroides, ¿sí? Y tenemos las paratiroides, ¿sí? Y luego en la parte del cráneo tenemos la hipófisis, es otra glándula endocrina que generalmente quienes tratan esos tumores son los neurocirujanos o algunos otorrinos que hacen cirugía de base de cráneo también por vía nasal. Pero hay en Europa esta tendencia y que lo hacen muy bien los cirujanos endocrinos, entonces tratan también hipófisis, tratan glándulas tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Y tratan también ovario, porque, al decir cirujano endocrino, quiere decir que trata todas las glándulas endocrinas, y las glándulas endocrinas son tejido que secretan sustancias, hormonas al torrente sanguíneo que van a producir una acción específica, ¿sí? Y bueno, ya para la parte final, doctor, usted ha sido muy insistente en el tema de esta participación multidisciplinar y, por supuesto, en dar un seguimiento adecuado a los pacientes que ya han sido intervenidos en una cirugía de cualquier patología que pertenezca a esta especialidad de cabeza y cuello. ¿Cuál sería quizá la principal recomendación que usted puede brindar a estas personas que ya pasaron por una cirugía? Bueno, primero que no están solos, ¿no? Sobre todo en el manejo del cáncer, ¿no? La patología benigna, si se trata bien del inicio, es poco probable que persista o recurra. Pero en el tema del cáncer, siempre que una persona tiene un diagnóstico de cáncer es un golpe para el paciente, y no solo para el paciente, para el entorno del paciente. Entonces, pensar que no están solos y que existen lugares que probablemente hayan los especialistas que van a ayudar en ese camino de probablemente la cura, y si no se puede la cura, en el alivio de su dolencia. El Eugenio Espejo, que tradicionalmente ha sido y es un hospital de los más representativos del país, tiene la cartera de servicio, por decirlo así, sino bien la especialidad como servicio, pero aquí existe, ¿no? Entonces, que tengan presente eso. Lamentablemente el volumen acá es muy alto y no se puede dar agilidad tan rápida a todos los casos. Acá existen aproximadamente unas 25 especialidades quirúrgicas, deben ser, si no estoy mal. Entonces, realmente también en ese tema a veces se vuelve un poco un embudo, por decirlo así, el tema de querer resolver todos los casos con agilidad, ¿no? Pero en la medida de lo posible es lo que se intenta. Bueno, lo importante es saber que contamos con los profesionales como usted calificados para poder brindar estas oportunidades, que al final son oportunidades de vida o de un mejor estilo de vida para todas las personas. Doctor, le agradecemos mucho por su participación el día de hoy, por aclarar estas interrogantes con las cuales partimos de este programa. Y por supuesto invitarle nuevamente para otra oportunidad a una nueva cita médica. Muchas gracias por la invitación, realmente muy contento porque probablemente esto amplíe un poco la mentalidad y el conocimiento sobre todo a la población general, ¿no? Sobre que existe esa especialidad específica en el cuerpo. Y agradecerte de nuevo la invitación. Sí, y obviamente chévere si en una futura ocasión podemos hablar de un tema específico. Me pareció muy interesante primero explicar un general de qué es la especialidad. Perfecto, y qué importante es poder llegar a nuestra comunidad hablando de temas de salud para que sean de su comprensión y ustedes puedan entender también qué es lo que requiere, el tratamiento que requiere si es el caso. Y bueno, ya para cerrar este programa, como es costumbre en nosotros, queremos enviar un saludo a las personas que nos han acompañado en la transmisión en vivo durante este programa. Un saludo especial para Fabricio Pacheco, Luz Clarita, Luis Guevara, Yomi Rubio, Teito Erazo, quien a propósito nos envía un mensaje y nos dice muchas gracias, doctor, por su sabiduría. Natalia Arroyo también nos acompañó, Alex Yumi, Osvaldo Palacios, Anita Delgado, Luisita Daniela, Osmari Ramírez y Daniela Flores. Y por supuesto, un saludo muy especial para todo el área de cirugía general y un agradecimiento especial para usted, doctor, por participar el día de hoy, usted que es nuestro cirujano de cabeza y cuello.
Yo agradezco. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de este programa, reiterándoles que el día de mañana tendremos una nueva cita médica, así que nos pueden acompañar el día de mañana a las 10 horas. Nos acompañó en el control técnico Michelle Lara y en la conducción Jessica Pazmiño. Nos vemos el día de mañana. Hasta una nueva cita médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.